En Rivera Enterprises, las empleadas de limpieza seguían una regla sagrada: nunca tocar el escritorio del CEO. Pero esa noche, cuando Valeria Morales abrió el cajón, viviría el shock más grande de su vida. Su propia fotografía estaba guardada entre las pertenencias más personales del CEO. Valeria Morales, de 26 años, subía al piso 40 del edificio Rivera Enterprises, uno de los rascacielos más prestigiosos de Madrid, pensando en cómo había llegado su vida a este punto. 3 meses atrás había sido despedida de la empresa de diseño gráfico donde trabajaba. 2 meses atrás había sido desalojada de su apartamento por deudas de alquiler. Y ahora trabajaba en el turno nocturno de limpieza en la oficina del hombre más rico de Madrid. La ironía era dolorosa, pero necesaria para sobrevivir. El edificio Rivera Enterprises se alzaba en el corazón del distrito financiero de Madrid. Esta maravilla de 50 pisos de cristal y acero era un gigante en el skyline de la ciudad. El imperio tecnológico y de inversiones fundado por Diego Rivera era una de las empresas más valiosas de España. En cada piso trabajaban cientos de empleados. Cada día se movían miles de millones de euros. Y el trabajo de Valeria era limpiar los lugares donde se ganaba todo ese dinero. La empresa de limpieza Limpieza Madrid tenía un contrato exclusivo con Rivera Enterprises. Solo el personal más confiable y experimentado podía trabajar en este edificio. Valeria había conseguido este trabajo gracias a su experiencia en diseño gráfico y sus referencias perfectas. Los empleadores pensaban que alguien educado trabajaría con más cuidado. Valeria, dijo Carmen, la jefa de limpieza de 45 años, esta noche tú harás el piso ejecutivo. Es muy importante, ¿entiendes? Piso ejecutivo, piso 40, donde se encontraban el CEO Diego Rivera y los directivos de alto nivel. ¿Hay reglas especiales?, preguntó Valeria mientras preparaba su carrito de limpieza. Sí, muchas. La expresión de Carmen se volvió seria. Primera regla: nunca toques el escritorio del CEO. Segunda regla: nunca abras ningún cajón. Tercera regla: limpia rápido y sal. El señor Rivera a veces trabaja hasta muy tarde. Valeria asintió. Las reglas eran claras y comprensibles. Entrar, limpiar, salir, no tocar nada personal. A las 10 p.m., Valeria subió al piso ejecutivo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el lujo, literalmente, le quitó el aliento. Este piso era completamente diferente del resto del edificio. Pisos de mármol, lámparas, de cristal, obras de arte originales decorando las paredes, y perfección visible en cada detalle. El diseño del piso ejecutivo era moderno pero cálido. Paneles de madera oscura, paredes color crema, y en las grandes ventanas las luces nocturnas de Madrid. Cada oficina parecía una obra de arte individual, pero ninguna era tan impresionante como la oficina del CEO. La oficina de Diego Rivera estaba al final del piso, en la esquina, doble puerta, paredes de cristal, y la mejor vista de la ciudad. Cuando Valeria se acercó a la puerta, vio que el interior estaba oscuro. El CEO debía estar en casa, empujando su carrito de limpieza. Entró. La oficina era impresionante, un espacio de 200 metros cuadrados, amueblado con mobiliario moderno. El gran escritorio de madera estaba en el centro de la habitación, con una silla de cuero ejecutivo detrás. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de piso a techo y obras de arte. Su característica más impresionante eran las ventanas. Del piso al techo, Madrid se extendía en toda su magnificencia. Valeria comenzó a limpiar. Primero barrió el piso, luego lo trapeó. Después limpió las ventanas, quitando cuidadosamente cada gota. Limpió el polvo de las paredes, regó las plantas, vació las papeleras. Finalmente llegó el turno del escritorio del CEO. Las advertencias de Carmen estaban en su mente: no tocar el escritorio, no abrir cajones. Pero el escritorio necesitaba ser limpiado del polvo. Con movimientos cuidadosos, limpió la superficie del escritorio. Había documentos, bolígrafos, una laptop y un marco de fotos. La foto en el marco llamó la atención de Valeria. Diego Rivera sonreía junto a una mujer mayor, probablemente su madre.
Era una foto amorosa y sincera. Mientras limpiaba el escritorio, Valeria observó el estilo de trabajo del CEO. Todo estaba en perfecto orden, los documentos separados por categorías, los bolígrafos alineados, la laptop colocada exactamente en el centro. Este hombre era detallista, perfeccionista. Cuando terminó la limpieza, Valeria recogió sus herramientas. El trabajo estaba completo, podía irse, pero justo cuando se dirigía hacia la puerta, notó que la papelera junto al escritorio no había sido completamente vaciada, quedaban algunos pedazos de papel adentro. Para vaciar completamente la papelera, necesitaba ir detrás del escritorio. Al moverse, accidentalmente golpeó el borde del escritorio con su codo. Con el movimiento repentino, los bolígrafos de la superficie se cayeron, y el cajón lateral del escritorio se abrió ligeramente. «Maldición», murmuró Valeria mientras recogía los bolígrafos. Al intentar cerrar el cajón, vio que había algunas cosas adentro. Por curiosidad miró adentro, solo para poder cerrar el cajón correctamente, y en ese momento vivió el shock de su vida. Dentro del cajón, entre otros documentos, estaba su propia fotografía. Las manos de Valeria temblaron. Esto no podía ser posible. ¿Cómo podía estar su propia fotografía en el cajón de Diego Rivera? Tomó la fotografía cuidadosamente. Era de 10x1,5 centímetros, impresa en calidad profesional. Era ella misma fotografiada. Hacía 8 meses su cabello largo cayendo sobre sus hombros, sonriendo, viéndose feliz. Había sido tomada en la terraza del Hotel Villarreal, con la vista panorámica de Madrid de fondo. Recordaba quién había tomado esta foto. Diego Rivera. En el reverso de la foto había una nota escrita a mano: «La mujer que cambió mi vida, Valeria, 15 de febrero». 15 de febrero, exactamente 8 meses atrás, la noche que conoció a Diego. Valeria miró los otros objetos en el cajón. Algunos documentos importantes, un reloj de bolsillo, sobresellados, y había más fotografías también, todas de ella, tomadas desde diferentes ángulos, en diferentes momentos, en la terraza del hotel, charlando en el bar, riendo, en poses pensativas. ¿Cuándo había tomado estas fotos? No recordaba que Diego hubiera tomado fotos esa noche. Tampoco había usado su teléfono. Repentinamente sintió el impulso de cerrar el cajón y huir. Este descubrimiento era demasiado grande, demasiado personal. Diego Rivera había guardado estas fotos durante 8 meses. ¿Por qué? Justo cuando iba a devolver las fotos, escuchó una voz detrás de ella. «¿Puedo preguntar qué estás haciendo, Valeria?» Se congeló. La voz era profunda, controlada, y definitivamente masculina. Se dio vuelta lentamente. Diego Rivera estaba parado en la puerta de su oficina, vestido con un traje oscuro, su expresión imposible de leer. Era exactamente como lo recordaba, alto, guapo, con cabello negro, ligeramente canoso en las sienes, y esos ojos azules intensos que la habían cautivado hacía 8 meses. «Señor Rivera», tartamudeó Valeria, aún sosteniendo la fotografía. «Llora». El cajón se abrió accidentalmente, y yo vi mi fotografía allí, terminó Diego, entrando a la oficina y cerrando la puerta detrás de él. Un silencio pesado llenó la habitación. Valeria no sabía qué decir, cómo explicar que había encontrado su propia foto en su cajón privado. «Valeria Morales», dijo Diego, caminando lentamente hacia su escritorio. «Diseñadora gráfica, 26 años, vive en Malasaña». Bueno, vivía. Ahora trabaja para Limpieza Madrid. «¿Cómo sabes?», comenzó Valeria, pero se detuvo. Por supuesto que lo sabía. Era Diego Rivera. Probablemente sabía todo sobre todos los que trabajaban en su edificio. «Me hago cargo de saber quién trabaja en mi empresa», dijo Diego, deteniéndose frente a ella. «Lo que no esperaba era encontrarte aquí, limpiando mi oficina». «Es un trabajo honesto», dijo Valeria defensivamente, sintiendo que su orgullo se despertaba. «No dije que no lo fuera», respondió Diego suavemente. «Solo que es inesperado». Valeria miró la foto que aún tenía en sus manos. «¿Por qué tienes esto?». Diego siguió su mirada hacia la fotografía. Por un momento, su expresión controlada vaciló, mostrando algo que podría haber sido vulnerabilidad. «Porque esa noche fue importante para mí»,
dijo finalmente. ¿Importante? Valeria no pudo ocultar la amargura en su voz. Tan importante que desapareciste a la mañana siguiente sin dejar ni una nota. Dejé mi tarjeta de negocios con tu asistente para concertar reuniones futuras. Muy personal. Diego frunció el ceño. No entiendo. Te di mi número personal. Me diste el número de tu oficina corporativa. Llamé durante una semana. Tu asistente siempre decía que estabas en reuniones. Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Diego se veía genuinamente confundido. Eso es imposible. Te di mi número directo, Diego. Llamé todos los días durante 2 semanas. Nunca pudiste tomar mis llamadas, nunca me devolviste las llamadas. El mensaje era claro. Diego se acercó a su escritorio y abrió su laptop. Después de unos minutos de teclear, su expresión cambió. Valeria, dijo lentamente. ¿Qué número marcaste? Valeria recitó el número que recordaba haber marcado durante semanas. Ese es mi número de oficina anterior, dijo Diego, mirándola con una expresión que mezclaba comprensión y horror. Hace 8 meses, toda la empresa se mudó a un nuevo sistema telefónico. Todos los números antiguos fueron desconectados. El impacto de esta revelación golpeó a Valeria como una bofetada. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que tus llamadas nunca llegaron a mí. Y yo, pausó, pasándose una mano por el cabello, yo pasé meses preguntándome por qué nunca habías llamado. El silencio en la oficina era ensordecedor. 8 meses de malentendidos se alzaron entre ellos como una pared invisible. Cuéntame sobre esa noche, dijo Valeria finalmente, su voz apenas un susurro. Diego se sentó en el borde de su escritorio, por primera vez desde que había entrado pareciendo menos como un CEO y más como el hombre que había conocido en el Hotel Villa Real. ¿Recuerdas la conferencia de tecnología?, preguntó. Por supuesto, mi empresa me envió para cubrir las presentaciones de diseño digital. Yo era el orador principal esa noche. Hablé sobre el futuro de las interfaces de usuario en aplicaciones financieras. Valeria sonrió ligeramente. Tu presentación fue impresionante, muy técnica, pero accesible. No muchos ejecutivos pueden lograr eso. Después de mi presentación, fui al bar del hotel. Necesitaba una copa y algo de silencio. Y yo estaba allí, terminando mis notas del día. Estabas en la terraza, con tu laptop, completamente absorta en tu trabajo. Llevabas un vestido azul marino, tu cabello recogido en un moño despeinado, y tenías esta pequeña arruga de concentración entre las cejas. Valeria lo miró sorprendida. ¿Recuerdas muchos detalles? Recuerdo todo de esa noche, dijo Diego. Simplemente, me acerqué porque estabas trabajando en algo que parecía fascinante en tu pantalla. Resulta que estabas rediseñando la interfaz de nuestra aplicación móvil como ejercicio personal. Había descargado la AL esa tarde, después de tu presentación. Pensé que tenía potencial pero que la interfaz de usuario podría ser más intuitiva, y cuando te pregunté si podía ver tu trabajo, me mostraste una versión que era objetivamente mejor que la que habíamos lanzado. Era solo por diversión. Era brillante, corrigió Diego, y cuando comenzamos a hablar sobre diseño, sobre tecnología, sobre cómo hacer que la tecnología fuera más humana, fue la conversación más estimulante que había tenido en años. Valeria recordaba esa conversación vívidamente. Diego no había hablado con ella como muchos hombres en conferencias lo hacían, con condescendencia o como si ella fuera una distracción bonita. Había hablado con ella como a una igual, había valorado sus ideas, había construido sobre sus sugerencias. Hablamos durante horas, continuó Diego, sobre trabajo, sobre arte, sobre libros, sobre viajes. Cuando el bar cerró, sugerí caminar por la ciudad, y caminamos hasta el amanecer. Y cuando finalmente regresamos al hotel, te pregunté si querrías cenar conmigo la noche siguiente. Y yo dije que sí, susurró Valeria, y nunca llamaste, porque pensé que tú no querías que lo hiciera. Diego cerró los ojos, claramente procesando el peso de este malentendido. Valeria, esperé tu llamada todos los días durante meses. Cuando no llamaste,
Asumí que habías decidido que un CEO de una gran corporación no era compatible con tu vida, y yo asumí que un CEO de una gran corporación había decidido que una diseñadora gráfica freelance no era digna de su tiempo. Nunca, dijo Diego firmemente, esa noche contigo fue la primera vez en años que me sentí como una persona real en lugar de solo un título corporativo. Valeria miró nuevamente las fotografías esparcidas en el escritorio. ¿Cuándo tomaste estas? Durante nuestra caminata. Tenía una cámara pequeña conmigo, siempre la llevo para documentar viajes de negocios. Pero esa noche, solo quería capturar momentos contigo. ¿Por qué las guardaste? Diego vaciló antes de responder. Porque después de que no llamaste, fueron lo único que me quedó para probar que esa noche perfecta realmente había ocurrido. La honestidad cruda en su voz hizo que el corazón de Valeria se encogiera. Diego, Valeria, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Está bien, ¿por qué estás trabajando en limpieza? ¿Qué pasó con tu carrera en diseño? Valeria sintió que la familiar vergüenza se alzaba en su garganta. La historia de los últimos 8 meses no era una que quisiera contar, especialmente no a Diego Rivera, que obviamente había prosperado mientras ella había luchado. Las cosas se complicaron, dijo evasivamente. ¿Cómo, Diego? No necesitas saber. Sí, necesito saberlo, interrumpió, su voz tomando una intensidad que la sorprendió. Valeria, he pensado en ti todos los días durante 8 meses. He mantenido estas fotografías en mi escritorio porque me recordaban que era posible sentir una conexión real con alguien. Ahora descubro que todo fue un malentendido masivo, y te encuentro trabajando en mi edificio en un trabajo que está muy por debajo de tus calificaciones. Así que sí, necesito entender qué pasó. Valeria respiró profundamente. Está bien, pero es una historia larga y no muy bonita. Tengo tiempo, dijo Diego, sentándose en una de las sillas frente a su escritorio e indicándole que tomara la otra. Por los siguientes 30 minutos, Valeria le contó todo, sobre cómo había comenzado a buscar trabajo después de esa noche con él, inicialmente inspirada por sus conversaciones sobre innovación y diseño, sobre cómo había aplicado para posiciones más ambiciosas, sintiendo confianza renovada en sus habilidades, sobre cómo las semanas pasaron sin respuestas, y cómo gradualmente sus aplicaciones se volvieron más desesperadas, aplicando para trabajos muy por debajo de su nivel de habilidad, sobre cómo sus ahorros se agotaron, cómo tuvo que vender sus posesiones, como finalmente fue desalojada de su apartamento. Actualmente vivo en una habitación compartida en Vallecas, terminó. Es todo lo que puedo permitirme con el salario de limpieza. Diego la había escuchado sin interrumpir, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Valeria, dijo finalmente, ¿por qué no aplicaste en Rivera Enterprises? Tu trabajo en nuestra AR, esa noche, mostró exactamente el tipo de pensamiento innovador que buscamos. Lo hice, dijo Valeria simplemente. Apliqué 3 veces durante los últimos 8 meses. Nunca recibí respuesta. Diego se levantó abruptamente de su silla. Eso es imposible. Tengo los emails de confirmación si quieres verlos. No es que no te crea, es que, pausó, claramente luchando con algo. Valeria, he estado involucrado personalmente en revisar aplicaciones para nuestro departamento de diseño durante los últimos 6 meses. Tu aplicación nunca llegó a mi escritorio. ¿Qué significa eso? Significa que alguien en nuestro departamento de recursos humanos decidió que no eras una candidata viable antes de que tu aplicación llegara a los decision makers. La implicación colgó en el aire entre ellos. Valeria había sido sistemáticamente excluida de trabajos para los que estaba calificada, posiblemente debido a prejuicios o negligencia en el proceso de contratación. No tienes que hacer nada al respecto, dijo Valeria rápidamente, viendo la ira en los ojos de Diego. No quiero que pienses que estoy buscando favores o... Valeria, interrumpió Diego, esto no es sobre favores, esto es sobre el hecho de que nuestro proceso de contratación falló masivamente, y como resultado, una diseñadora talentosa ha estado luchando innecesariamente durante meses. Se acercó a su teléfono de escritorio. Teresa, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente.
y trae todos los archivos de aplicaciones para el departamento de diseño de los últimos 8 meses. 30 minutos después, Teresa Vega, la directora de Recursos Humanos de Rivera Enterprises, estaba sentada nerviosamente frente al escritorio de Diego, con una pila de archivos frente a ella. Valeria se había sentado en una silla al lado, sintiéndose extraña de estar en una reunión ejecutiva mientras aún llevaba su uniforme de limpieza. Teresa, dijo Diego, su voz fría y profesional, necesito que me expliques por qué la aplicación de la señorita Morales para posiciones de diseño nunca llegó a mi escritorio para revisión. Teresa miró nerviosamente entre Diego y Valeria. Señor Rivera, no estoy segura de entender. Es una pregunta simple. Valeria Morales aplicó para 3 posiciones diferentes en nuestro departamento de diseño durante los últimos 8 meses. Acabo de descubrir que ninguna de estas aplicaciones fue escalada para revisión ejecutiva. Necesito saber por qué. Teresa abrió uno de los archivos y comenzó a revisar documentos. Sí, aquí está, Valeria Morales. Sus aplicaciones fueron revisadas por nuestro equipo de selección inicial, y fueron rechazadas en la primera ronda de screening. ¿Por qué razón? Teresa vaciló. Bueno, había varios factores. Teresa especifica, su experiencia principal era en diseño freelance y empresas pequeñas. Nuestro panel sintió que no tenía la experiencia con proyectos de gran escala que requerimos. Diego abrió su laptop y comenzó a teclear. Veo aquí que durante el mismo periodo, contratamos a Miguel Santos para una posición senior de diseño. ¿Puedes leerme sus calificaciones? Teresa encontró el archivo de Miguel. 3 años de experiencia, principalmente en una agencia de marketing de tamaño mediano. Trabajo principalmente en campañas para pequeñas empresas locales. Así que Miguel, con 3 años de experiencia en empresas pequeñas, era calificado, pero Valeria, con 5 años de experiencia incluyendo trabajos para clientes internacionales, no lo era. Bueno, había otros factores. ¿Cómo cuáles? Algunas brechas en su historial de empleo reciente. ¿Te refieres al periodo durante el cual ella estaba buscando trabajo porque había sido despedida debido a recortes de la empresa? ¿Eso la descalificó automáticamente? Teresa se veía cada vez más incómoda. Señor Rivera, seguimos protocolos estándar de la industria. Teresa, la voz de Diego tomó un eje que Valeria nunca había escuchado antes. ¿Revisaste personalmente el portafolio de la señorita Morales? Llora. Bueno, el equipo de screening inicial. Esa no fue mi pregunta. ¿Tú revisaste su trabajo? No personalmente, pero, entonces, ¿cómo supiste que no estaba calificada para posiciones que requieren exactamente las habilidades que ella posee? Un silencio incómodo llenó la oficina. Valeria se sintió terrible por Teresa, quien claramente estaba siendo reprendida por decisiones que probablemente habían sido rutinarias para ella. Diego, interrumpió Valeria suavemente, quizás podríamos. No, dijo Diego firmemente, sin quitar los ojos de Teresa. Esto es importante. Teresa, quiero que seas honesta conmigo. ¿Hubo algo específico sobre la aplicación de la señorita Morales que influenció la decisión de rechazarla? Teresa miró hacia abajo a sus manos. Había una nota en su archivo. ¿Qué tipo de nota? Una nota de que había aplicado múltiples veces, lo que nuestro equipo interpretó como desesperación. Sentimos que alguien que aplicaba tan frecuentemente podría no ser un buen fit cultural. Diego se recostó en su silla, claramente tratando de controlar su temperamento. Así que, porque una diseñadora talentosa tuvo la audacia de aplicar múltiples veces para trabajos para los que estaba calificada, fue marcada como desesperada y automáticamente rechazada. Señor Rivera, si hubiéramos sabido que usted tenía interés personal en esta candidata. Teresa, la voz de Diego se volvió peligrosamente tranquila. Acabas de sugerir que mi interés en contratar candidatos calificados es personal en lugar de profesional. No, por supuesto que no, yo solo. Porque eso sonaría como si estuvieras implicando que hay alguna razón inapropiada por la cual me preocuparía por asegurar que nuestro proceso de contratación sea justo y basado en mérito. Señor Rivera, no quise implicar. Diego levantó una mano, silenciándola. Teresa,
Esta conversación ha sido muy ilustrativa. Te sugiero que uses el resto de la semana para revisar todos nuestros procesos de contratación y preparar un informe sobre cómo vamos a asegurar que candidatos calificados no sean arbitrariamente excluidos en el futuro. Sí, señor. Y Teresa, efectivo inmediatamente. Todas las aplicaciones para posiciones de diseño serán escaladas directamente a mi oficina para revisión final. Entendido, puedes irte. Después de que Teresa salió, claramente aliviada de escapar de la reunión, Diego y Valeria se sentaron en silencio durante varios minutos. No tenías que hacer eso, dijo Valeria finalmente. Sí, tenía que hacerlo, respondió Diego. Valeria, lo que acaba de describir Teresa no es solo negligencia, es un prejuicio sistemático contra candidatos que no encajan en cualquier imagen que tienen de un empleado ideal, pero ahora va a resentir el hecho de que causé problemas. Teresa va a resentir el hecho de que fue atrapada, permitiendo que sus prejuicios influencien decisiones de contratación. Esa es su culpa, no la tuya. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las luces de la ciudad abajo. Valeria, tengo una propuesta para ti. Diego, si se trata de darme un trabajo por lástima. No es lástima, interrumpió, volviéndose para enfrentarla. Es lo que debería haber pasado hace meses. Tenemos una posición abierta de directora, de diseño de experiencia de usuario. El salario inicial es de 75,000 euros anuales, más beneficios. El trabajo implica liderar un equipo de 6 diseñadores en la reimaginación de todas nuestras interfaces de cliente. Valeria sintió que su corazón se saltó un latido. Esa es exactamente el tipo de posición que he estado soñando. Y, basándome en el trabajo que vi de ti hace 8 meses, y en lo que sé sobre tus calificaciones, eres exactamente la persona que hemos estado buscando para llenarlo. Pero la gente va a pensar, ¿qué van a pensar? Que conseguí el trabajo porque, bueno, por esto, gesticuló entre ellos dos. Valeria, ¿crees que arriesgaría la reputación de mi empresa ofreciendo una posición de liderazgo a alguien que no estuviera completamente calificado? No, pero, ¿y después de lo que acabas de presenciar con Teresa? ¿Crees que me preocupo más por lo que la gente piense o por hacer lo correcto? Valeria lo consideró. Diego había demostrado esa noche que estaba dispuesto a confrontar la injusticia directamente, incluso cuando era incómodo. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, preguntó. Tómate el tiempo que necesites. Pero Valeria, quiero que sepas que esta oferta es completamente independiente de cualquier historia personal que tengamos. Es una decisión de negocio basada en mérito. ¿Y la historia personal?, preguntó suavemente. ¿Qué pasa con eso? Diego caminó hacia ella, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos azules. La historia personal, dijo, es algo que me gustaría explorar, si tú estás interesada, pero solo después de que hayas tenido tiempo para decidir sobre el trabajo sin ninguna presión o complicación de mi parte. Y si digo sí al trabajo pero no a lo otro, entonces tendremos una relación de trabajo profesional, y yo respetaré completamente esos límites. Y si digo no al trabajo, entonces espero que me des la oportunidad de ayudarte a encontrar una posición en otro lugar que reconozca tu talento. Y todavía me gustaría explorar lo que podríamos tener personalmente, si estás abierta a eso. Valeria estudió su rostro, buscando señales de manipulación o agenda oculta. Todo lo que vio fue sinceridad, y quizás, esperanza. Necesito pensar en todo esto, dijo finalmente. Por supuesto, ¿puedo al menos ofrecerte una cena mientras piensas? Y esta vez, sonrió, prometo darte mi número correcto. 3 días después, Valeria se encontró sentada en el elegante restaurante La Terraza del Casino, uno de los establecimientos más exclusivos de Madrid. Diego había elegido una mesa privada con vista a la ciudad, y por primera vez en meses, Valeria se sentía como ella misma otra vez. Había usado parte de su primer salario anticipado. Diego había insistido en pagarle por las horas de consultoría que ya había completado para comprarse un vestido nuevo. Nada extravagante, pero algo que la hacía sentir profesional y atractiva. Te ves hermosa, dijo Diego cuando se sentó,
y Valeria pudo decir que lo decía en serio. Gracias, este lugar es increíble. Pensé que merecías algo especial después de todo lo que has pasado. Durante la primera hora, hablaron de trabajo. Valeria había pasado los últimos 3 días revisando los proyectos actuales de diseño de Rivera Enterprises, y tenía ideas específicas sobre mejoras que se podían hacer. Tu análisis de la aplicación bancaria móvil es brillante, dijo Diego, revisando las notas que Valeria había preparado, especialmente tus sugerencias sobre simplificar el proceso de transferencias. Nuestros usuarios han estado quejándose de la complejidad durante meses. Es porque el diseño actual asume que los usuarios quieren ver cada paso del proceso, explicó Valeria, pero la mayoría de la gente solo quiere confirmación de que su dinero llegó donde debía llegar. Todo lo demás es ruido. Exactamente, el tipo de pensamiento que necesitamos, dijo Diego, y Valeria sintió una cálida satisfacción al ver su aprobación genuina de su trabajo. Diego, dijo Valeria después de que el camarero había servido sus platos principales, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, ¿por qué guardaste esas fotos? Honestamente, no solo la respuesta educada, sino la verdad. Diego pausó, su tenedor a medio camino hacia su boca, porque después de esa noche contigo, no pude dejar de pensar en cómo me habías hecho sentir, cómo te hice sentir, como si fuera más que solo mi trabajo, como si fuera interesante como persona, no solo como CEO. Contigo, no sentí que tuviera que demostrar nada o impresionar a nadie, solo podía ser yo mismo, y las fotos te recordaban eso. Las fotos me recordaban que era posible sentir esa conexión con alguien. Y cuando pasaron semanas sin tu llamada, se convirtieron en evidencia, supongo, evidencia de que no me había imaginado toda la noche. Valeria puso su tenedor hacia abajo. Diego, necesito contarte algo, que, después de esa noche contigo, yo también no podía dejar de pensar en ti, pero cuando pensé que me habías rechazado, me dolió más de lo que esperaba. Me dolió porque había comenzado a imaginar posibilidades. ¿Qué tipo de posibilidades? El tipo que una diseñadora freelance probablemente no debería imaginar con un CEO multimillonario, dijo con una sonrisa irónica. Diego se recostó en su silla. Valeria, ¿puedo contarte algo sobre ser un CEO multimillonario? Por supuesto, es increíblemente solitario. La mayoría de las personas en mi vida quieren algo de mi dinero, conexiones, oportunidades. Es raro conocer a alguien que me valore por quien soy en lugar de por lo que puedo hacer por ellos. Pero seguramente tienes amigos, familia, tengo colegas de negocios y conocidos sociales. Mi familia más cercana son mis primos, y apenas nos vemos. En cuanto a relaciones románticas, pausó. Digamos que es difícil distinguir entre una mujer que está interesada en mí y una que está interesada en mi cuenta bancaria. Eso debe ser terrible. Lo era, hasta que conocí a una diseñadora en una conferencia que critique mi trabajo sin saber que era el dueño de la empresa. Valeria se rió. No sabía que era tu empresa cuando redesigné la app. Exactamente, me trataste como a cualquier otra persona. Me hiciste preguntas difíciles sobre mis decisiones de diseño. Me desafiaste a justificar por qué habíamos hecho ciertas elecciones de interfaz. Y tu ego sobrevivió al interrogatorio. Mi ego prosperó con el interrogatorio. Finalmente alguien que me hablaba como a un igual intelectual en lugar de como a un jefe que necesitaba ser complacido. Comieron en silencio cómodo durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Diego, dijo Valeria finalmente, si acepto el trabajo, sí, necesito que entiendas que no puedo ser vista como la mujer que durmió para llegar a la cima. Mi reputación profesional es todo lo que tengo. Entiendo completamente. ¿Qué sugieres? Sugiero que mantengamos las cosas estrictamente profesionales en el trabajo. Si queremos explorar esto, gesticuló entre ellos, lo hacemos fuera de la oficina. Eso me parece razonable, y necesito tiempo para establecerme en el rol antes de que nadie sospeche que hay algo personal entre nosotros. ¿Cuánto tiempo? Al menos 6 meses. Tiempo suficiente para probar que merezco la posición. Diego asintió. 6 meses de relación estrictamente profesional. ¿Y después? Después, veremos qué pasa. ¿Eso significa que estás diciendo sí al trabajo? Valeria,
respiró profundamente. Estoy diciendo sí al trabajo, y estoy diciendo, tal vez a lo demás. La sonrisa que se extendió por el rostro de Diego fue la más genuina que había visto desde que se habían reencontrado. Entonces, dijo, levantando su copa de vino, por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, respondió Valeria, chocando su copa contra la de él. 6 meses después, Valeria estaba parada frente a la ventana de su nueva oficina en el piso 38 de Rivera Enterprises, mirando hacia la ciudad que una vez la había dejado sin hogar y desesperada. Ahora, esa misma ciudad se extendía ante ella, como un reino de posibilidades. Su equipo de diseño había completado exitosamente 3 proyectos importantes, incluyendo una completa renovación de la aplicación bancaria móvil que había resultado en un aumento del 40% en la satisfacción del cliente. Las reseñas profesionales de su trabajo habían sido excepcionalmente positivas, y había comenzado a recibir ofertas de headhunters de otras empresas. Pero lo más importante, había probado a sí misma y a cualquiera que pudiera estar observando, que merecía su posición basándose únicamente en su talento y trabajo duro. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Valeria? Era Diego, asomando la cabeza por la puerta. ¿Tienes un minuto? Por supuesto, jefe, dijo con una sonrisa que había estado practicando durante meses profesional, pero con un toque de calidez que solo él podía detectar. Diego entró y cerró la puerta detrás de él. Durante los últimos 6 meses, habían mantenido meticulosamente su acuerdo. En el trabajo, eran CEO y directora de diseño. Colaboraban profesionalmente, él respetaba su expertise, y ella reportaba a él con la misma deferencia que mostraría a cualquier jefe. Pero fuera del trabajo, habían estado explorando cuidadosamente lo que podría existir entre ellos. Cenas ocasionales que se extendían hasta altas horas, hablando de todo excepto trabajo. Caminatas los domingos por el retiro donde redescubrían la facilidad de conversación que habían compartido esa primera noche. Mensajes de texto tardíos que comenzaban como consultas profesionales y se convertían en charlas personales. Tengo algunas noticias, dijo Diego, sentándose en la silla frente a su escritorio. ¿Buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias, muy buenas noticias. Diego sonrió. El Consejo de Administración acaba de aprobar tu promoción a vicepresidenta. De experiencia de usuario, viene con un aumento de salario del 30%, opciones de acciones, y tu propia suite ejecutiva en el piso 40. Valeria sintió que su corazón se saltó un latido. Diego, eso es increíble, pero, ¿están seguros? Solo he estado aquí 6 meses. El consejo revisó tu trabajo independientemente. La decisión fue unánime. Has transformado nuestro departamento de diseño en 6 meses más de lo que habíamos logrado en los 2 años anteriores. No sé qué decir. Di que sí. Di que aceptas la promoción. Sí, dijo Valeria, sintiéndose aturdida. Por supuesto que sí. Excelente. Tu nueva oficina estará lista el lunes. Y Valeria, sí, como tu nuevo igual ejecutivo, ya no serás mi subordinada directa. Valeria entendió la implicación inmediatamente. Sin la relación jefe-empleada directa, ya no habría preocupaciones sobre impropiedad en el lugar de trabajo si decidían hacer pública una relación personal. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Estoy sugiriendo que nuestro periodo de prueba de 6 meses ha terminado, en todos los sentidos. Diego se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio hasta donde ella estaba sentada. Valeria, estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida profesional y personal. Trabajar contigo, conocerte realmente, ver tu brillantez en acción todos los días. Me he enamorado de ti, completamente, irrevocablemente enamorado. Valeria sintió lágrimas picando sus ojos. Diego, sé que acordamos esperar, y he respetado eso, pero ya no puedo pretender que esto es solo profesional para mí. Te amo, Valeria, amo tu inteligencia, tu integridad, tu determinación. Amo cómo desafías mis ideas y me haces ser mejor. Amo cómo te preocupas por tu equipo y cómo luchas por lo que crees. Yo también te amo, susurró Valeria. He estado enamorada de ti durante meses,
pero tenía miedo de arruinar lo que habíamos construido. Diego la tomó de las manos y la ayudó a levantarse. ¿Qué hemos construido? Una sociedad, un respeto genuino, una base real para algo duradero. Exactamente, dijo Diego, acercándose más. Y ahora, finalmente, podemos construir sobre esa base. La besó entonces, suavemente al principio, luego con toda la pasión que habían estado conteniendo durante 6 meses. Fue un beso que sabía a promesa, a futuro, a todas las posibilidades que finalmente estaban permitidas explorar. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Entonces, dijo Diego, ¿vicepresidenta Morales estaría interesada en cenar con el CEO Rivera esta noche, en público, como una cita real, donde podemos actuar como la pareja que somos? Me encantaría, respondió Valeria, pero tengo una condición. ¿Cuál? Vamos a algún lugar donde pueda pagar mi parte. Aún tengo mi orgullo, ¿sabes? Diego se rió, el sonido llenando la oficina de alegría. Trato hecho, aunque te advierto, mi salario es significativamente más alto que el tuyo, incluso con tu promoción. Entonces tendrás que acostumbrarte a restaurantes más modestos cuando sea mi turno de invitar. Me encantan los restaurantes modestos, dijo Diego, besándola otra vez, especialmente si significan más noches contigo. Un año después, en la terraza del Hotel Villarreal, donde se habían conocido por primera vez, Diego se arrodilló bajo las mismas estrellas que habían sido testigo de su primer encuentro. Valeria Morales, dijo, sosteniendo un anillo que había diseñado específicamente para ella, elegante, único, perfecto. ¿Te casarías conmigo? Sí, respondió sin hesitación, pero solo si prometes que nunca más tendré que limpiar tu oficina. Prometo, se rió Diego, deslizando el anillo en su dedo, aunque debo decir que haces que incluso la limpieza se vea elegante. Mientras se besaban bajo las estrellas de Madrid, ambos reflexionaron sobre el viaje imposible que los había llevado desde empleada de limpieza y CEO hasta socios iguales en los negocios y en la vida. A veces, las mejores historias de amor comienzan en los lugares más inesperados, con los malentendidos más complicados, y requieren el tiempo y paciencia para construir algo real y duradero. Y a veces, encontrar una fotografía en el cajón de alguien es exactamente el tipo de accidente feliz que el destino tenía planeado todo el tiempo. Fin.